cada uno de nosotros es capaz de escoger quién es, qué desea hacer, cuáles son sus aspiraciones y ambiciones, cuál es su mayor deseo y cuál su mayor temor. Solemos creer que somos únicos y que nuestras decisiones configuran quiénes somos, que nos dan una identidad irrepetible, un sentido genuino a nuestras vidas. Pero ¿y si no fuera así del todo? ¿Y si os dijera que de alguna forma heredamos las virtudes y defectos de nuestros antepasados? ¿Y si os dijera que de alguna forma esa herencia condiciona nuestras vidas, que responde según qué estímulos con patrones de comportamientos prediseñados? ¿Y si os dijera que podemos darnos cuenta, que podemos identificar cada una de esas conductas heredadas para después analizarlas e interpretar los aspectos positivos y disolver los negativos? Hoy en Aura Astral tenemos a Aurelio López Gómez, escritor, coach y terapeuta transgeneracional. Juntos descubriremos algunos de los aspectos más misteriosos de este tema. Bueno, el análisis transgeneracional es una herramienta de crecimiento personal que consiste en investigar sobre los orígenes, sobre las raíces familiares, para descubrir esos programas o esas repeticiones que mantenemos en el momento presente, pero que nos vienen de otras experiencias, de otros familiares, y que por algún motivo, por diferentes motivos, se han ido transmitiendo. Por eso se llama transgeneracional, porque se transmite generación tras generación ciertos patrones, ciertos comportamientos, ciertas repeticiones que quizá en el momento presente no nos estén beneficiando y nos estén abocando a repetir ruinas, carencias, situaciones amorosas o relacionales no deseables, e incluso miedos y determinadas conductas o comportamientos que, aunque no tienen sentido, las repetimos porque seguimos una serie de patrones heredados en familia. La historia del análisis transgeneracional, ya ancestralmente en textos muy antiguos se mencionaba la transmisión se hablaba de pecados, se hablaba de determinados comportamientos, de enfermedades, incluso en la Biblia, en algunas tradiciones, como por ejemplo algunas zonas de África, de medicina tradicional africana, o incluso en la medicina tradicional china. Y en determinadas culturas los chamanes ya escenificaban a los familiares, incluso a los familiares ya desaparecidos y fallecidos, para sanar ciertos comportamientos, para traer situaciones de abundancia y para beneficiar a las personas o a la familia en ese momento presente. En el momento moderno, la primera persona que empieza a vislumbrar o a intuir una transmisión de traumas realmente, de cómo se transmitían los traumas transgeneracionalmente, es Sigmund Freud. Y en su libro Tótem y Tabú lo comienza a mencionar. Esto tiene un recorrido histórico que pasa por diferentes discípulos de Freud y lo van heredando las siguientes generaciones, estos conocimientos, todos dedicados al psicoanálisis. Luego se va extendiendo posteriormente, pero hay un movimiento alrededor de los discípulos de Freud y de las siguientes generaciones en los que, como raíz de psicoanálisis, se empieza a estudiar y se empieza a profundizar en la transmisión de traumas transgeneracionales, es decir, en cómo una persona está repitiendo, por ejemplo, una historia o siguiendo un patrón disfuncional heredado de un abuelo o de un bisabuelo. Está haciendo lo mismo. Entonces se empieza a investigar, a ver qué está sucediendo. Y va evolucionando hasta llegar a lo que se conoce como la psicogenealogía. La psicogenealogía ya se apoya de un instrumento que es una representación gráfica de la familia. ¿Qué ocurre con la psicogenealogía? Pues que se empieza a ver que resultados muy rápidos, resultados asombrosos, cuando una persona empieza en el árbol genealógico a estudiar y a descubrir y a entender por qué existían este tipo de relaciones, por qué el abuelo se comportaba de esta manera, por qué papá siempre me repetía las mismas cuestiones, etcétera, etcétera. Y empieza a haber un movimiento posterior después de la psicogenealogía, y digamos que lo encabeza la francesa Anne-Anseline Sussenberger, que desde la Universidad de Niza y en los años 80 por primera vez es la primera persona que
con mucho valor en mi opinión, porque en aquella época iba contra lo establecido, empieza a utilizar el término transgeneracional como algo muy normal y de uso cotidiano en la Universidad de Niza, para enseñárselo a sus alumnos. Una pregunta que me hacen mucho es: ¿cuál es la diferencia entre el transgeneracional y todo lo anterior histórico? Pues la diferencia entre el transgeneracional y todo lo demás, toda la psicogenealogía, el psicoanálisis, cuando se empieza a vislumbrar que hay una transmisión de traumas, es que el transgeneracional parte de algo muy concreto. Entonces su resolución es muy rápida y muy efectiva. De los años 80 pasamos de Anand Selim-Sussenberger, se va extendiendo por Francia primero, y el doctor Salomon Selam, que sigue en activo. Actualmente Anand Selim-Sussenberger ya tiene 80 y tantos años, está viva y mantiene su actividad, pero en menor medida, se puede encontrar en internet. El doctor Salomon Selam empieza a aplicar el estudio del árbol genealógico, el análisis transgeneracional, lo empieza a aplicar en su especialidad, que es la psicosomática clínica, y empieza a hacer grandes descubrimientos que están ya aplicándose hoy en día. A España y al mundo latino en general, pues acaba introduciéndose con muy buen criterio de la mano de Enric Corbera y de Rosa Rubio en su libro Visión cuántica del transgeneracional. La verdad es que ese libro se extiende muy rápido y sus principios se dan a conocer muy bien, y cada vez hay más personas utilizando esta herramienta. Para mí el beneficio principal del análisis transgeneracional y el más inmediato es el descenso del nivel de estrés. Esto ocurre, uno se tranquiliza. ¿Por qué? Porque empiezas a comprender, primero, por qué sigues esos patrones. Y lo segundo es ver que para ti no tiene sentido, pero que hubo un momento importante en la historia de la familia en la que se grabó, se programó. Los programas en análisis transgeneracional se llaman programas. Son patrones repetitivos, se pueden llamar hábitos, costumbres, vicios, como quieras, es lo mismo. Tienen una característica, y es que se sujetan, o lo que los sostienen son los pensamientos, pero no cualquier pensamiento, sino los pensamientos que hemos asumido como verdaderos, es decir, las creencias. Una creencia es un pensamiento que no nos hemos cuestionado, que ha sido transmitido en familia, generalmente, la mayoría son transmitidos en familia. También hay culturales, sociales, pero aún así, dentro de una cultura son tus padres los que te lo van a transmitir. Estas creencias no nos las hemos cuestionado, nos apegamos a ellas, y cada creencia o cada pensamiento inamovible, que para nosotros es incuestionable, a veces no tiene sentido, pero no nos hemos parado a cuestionarlo, genera una emoción y genera un tipo de patrón y de comportamiento. Entonces, cuando descubres, sobre todo esas creencias, ese programa se deshace. En realidad lo que ocurre es que hay un cambio de perspectiva. Tu visión del asunto cambia, y al cambiar tu visión del asunto, realmente tu mundo respecto a ese asunto cambia, lo vives de otra manera. La familia. Para mí lo más importante del mundo es la familia, pero en el sentido de que todo lo aprendemos en familia, ¿vale? Nuestra forma de ver el mundo no es nuestra forma personal de ver el mundo, es como nuestra familia nos ha enseñado a ver el mundo. Y nosotros nos adaptamos a lo que nuestra familia nos enseña. ¿A qué es debido esto? Por pura supervivencia. La familia es el núcleo de mayor seguridad, de mayor protección en el que nos vamos a desenvolver y a desarrollar. Si seguimos sus preceptos, hay una parte nuestra interna, programada, biológica, natural, que sabe que siguiendo los preceptos familiares estaremos seguros y estaremos protegidos. Y generalmente no nos lo planteamos. Asumimos su percepción, asumimos el punto de vista familiar y vivimos en torno a él. Hasta que algún día, pues sí, te puedes plantear y decir, ostras, pues a lo mejor esto no es tan así como siempre he pensado. A lo mejor simplemente es una interpretación familiar que ha sido transmitida y puedo hacer algo para resolver este asunto que no me está funcionando.